Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy voy a compartir con ustedes una estrella de ejercicio. Veamos. En esta ocasión me están dando una estrella, como la que observamos aquí en la imagen, y me están pidiendo que encuentre la suma de las medidas de los ángulos numerados en el exterior de la estrella. Es decir, vamos a encontrar aquí es igual la suma de estos ángulos que están enumerados en el exterior de la estrella, y también me pide encontrar la suma de los ángulos que se forman en cada punta de la estrella. Veamos. Para resolver la parte A, observemos que en el interior de la estrella se forma un polígono que por la cantidad de lados sabemos que es un pentágono. Entonces voy a enumerar cada uno de los ángulos. Este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. Ya nosotros conocemos que para obtener la suma de los ángulos internos de un polígono es mediante la expresión 180 por n menos 2, donde n representa la cantidad de lados. En este caso sabemos que n es 5 porque es un pentágono. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos de un pentágono es igual a 180 por 5 menos 2, que es 3. Y eso es igual a 540. Es decir, que si sumamos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D más la medida del ángulo E, eso nos da 540. Es una expresión que la obtenemos de que la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540. Observando que cada ángulo en el exterior de la estrella se relaciona con un ángulo del polígono. Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo A, el ángulo 2 con el ángulo B, el ángulo C con el ángulo 3, el ángulo 4 con el ángulo D y el ángulo 5 con el ángulo E. Ya nosotros sabemos que esos ángulos que están ahí resaltados son ángulos que son opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son ángulos congruentes, es decir, tienen la misma medida. De ahí podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo 1, es decir, tiene la misma medida. De manera similar para los demás ángulos. Si en esta expresión nosotros reemplazamos cada ángulo por su ángulo congruente, vamos a tener la siguiente expresión. Es decir, el ángulo congruente con el ángulo A es el ángulo 1, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, medida del ángulo 2, más medida del ángulo 3, más la medida del ángulo 4, más la medida del ángulo 5, nos va a dar que es 540. Y de esta manera ya nosotros hemos obtenido el valor que nos resulta de sumar cada uno de los ángulos enumerados en la parte externa de la estrella. En la parte B nos piden encontrar la suma de los ángulos que se forman en la punta de la estrella. En este caso voy a llamar a este ángulo el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z, el ángulo W y el ángulo K. Para nosotros encontrar la suma de estos ángulos, vamos a recordar una propiedad importante de los triángulos. Una de esas propiedades nos dice que si tenemos un triángulo, en este caso este ángulo lo he llamado el ángulo A y el ángulo B, y tenemos un ángulo exterior, vamos a decir que este es el ángulo X, exterior al triángulo, la medida de ese ángulo exterior, es decir, la medida del ángulo X, es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él, que en este caso es el ángulo A más el ángulo B. Sí. Ahora bien, otra propiedad que también vamos a utilizar para resolver esta parte es que ese ángulo exterior,
con este ángulo, que lo voy a llamar ángulo alfa, son ángulos que son suplementarios. Es decir, que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo X es igual a 180. Si nosotros despejamos de esta ecuación o de esta expresión la medida del ángulo alfa, vamos a tener que la medida del ángulo alfa es igual a 180 restándole la medida del ángulo X, es decir, la medida del ángulo exterior. Vamos a aplicar esta propiedad a cada uno de los triángulos que se forman en la estrella. Por ejemplo, vamos a tomar que la medida del ángulo 1, ¿a qué es igual? A la medida del ángulo alfa, perdón, a la medida del ángulo W más la medida de este ángulo, que es el ángulo no adyacente al ángulo 1. Pero, observando esta expresión, yo puedo expresarlo como 180 menos la medida del ángulo exterior, que es el ángulo 2. Aplicándolo al ángulo 2, podemos decir que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo Z, más la medida de este ángulo. La medida de este ángulo la voy a expresar como 180 menos la medida del ángulo exterior, que es 3. La medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo Y, más 180 menos la medida del ángulo 4. La medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo X, más 180 menos la medida del ángulo 5. Y por último, la medida del ángulo 5 es igual a la medida del ángulo K más 180 menos la medida del ángulo 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a sumar cada una de esas expresiones. De este lado vamos a tener la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 5. Pero ya nosotros sabemos que esa medida de los ángulos externos nos dio 540. Y eso va a ser igual ¿a qué? A sumar la medida de los ángulos que se forman en la punta de la estrella. Es decir, la medida del ángulo W más la medida del ángulo Z más la medida del ángulo Y más la medida del ángulo X más la medida del ángulo K. Y aquí observen que tenemos la parte de 180. Si sumamos 5 veces 180, eso nos va a dar 900. Ahora, observando esta parte aquí, observen que aquí lo que tenemos es la suma de los ángulos numerados externos. Pero observen que en cada parte tenemos el signo de menos. Entonces, eso es igual a menos, vamos a poner un paréntesis, y la suma de cada uno de esos ángulos es la misma que está de este lado, que ya sabemos su valor, que es 540. Y ya aquí tenemos una ecuación o una expresión que solo contiene constante, es decir, número, y la suma de los ángulos que se forman en cada una de la punta de la estrella, que es lo que nosotros queremos saber a qué es igual esa suma. Entonces, simplificando, tenemos que 540 es igual a la suma del ángulo W más la del ángulo Z más
el ángulo Y más el ángulo X más el ángulo K, y haciendo esta resta de 900 menos 540, obtenemos que eso nos da positivo 360. Despejando esta expresión, que es la que yo quiero saber a qué es igual esa suma, como el 360 está positivo, estaría de este lado negativo. Y tendríamos 540 menos 360 a esta expresión que está aquí. Realizando esta resta de 540 menos 360, obtenemos que eso nos da 180. Y es igual a la suma de la medida. Y de esta manera hemos resuelto la parte B del ejercicio, que nos pide obtener la suma de los ángulos que se forman en la punta de las estrellas.